Buenas noches, ante todo. Pues vamos a presentar estas jornadas que vamos a empezar hoy. Y bueno, durante la semana vamos a tener diferentes ponentes y ahora lo voy a citar. Y va a estar, pues, como otros años, bastante muy amena. Es una jornada más que de hacerlas por hacer, de quedar bien, sino una jornada de concienciación y también para que la gente pues tome un poquito de enganche al asunto, porque la verdad que cada vez somos menos los que estamos en ese campo de batalla en contra de algunas actuaciones de algunas administraciones que parece ser que no hacen caso omiso de lo que digan o lo que decimos los colectivos o otras personas ajenas a su ámbito. Pues nada, está con nosotros pues Nidia Duarte, alcaldesa accidental. Todos sabemos que ahora la alcaldesa está fuera de la isla y por lo tanto pues ella coge el relevo y va a tomar la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a estas quintas jornadas del litoral y medio ambiente organizadas por el Ayuntamiento de Santa Lucía. Como saben, durante todo el año, desde el Ayuntamiento organizamos múltiples actividades, muchas de ellas culturales, deportivas, para jóvenes, para mayores, en casi todas las ocasiones, en muchas ocasiones, pues para el disfrute, para celebrar u homenajear algún día determinado. Pero en esta ocasión creo que estas jornadas del litoral vienen a cubrir una necesidad, y eso creo que lo vamos a compartir todos los que estamos aquí esta tarde. Con la que estamos viviendo en Canarias, estas jornadas son una necesidad y ya al ser las quintas jornadas en Santa Lucía, pues de manera consolidada. Es una necesidad tener un espacio de reflexión, de aprendizaje, de encuentro con expertos en diferentes materias que nos ayuden a concienciarnos del territorio que nos rodea y también definir cómo queremos que sea y cómo debemos respetarlo y cuidarlo. En definitiva, como también decía Antonio, comprometernos. Canarias y por supuesto Santa Lucía es un territorio con una biodiversidad impresionante, paisajes incomparables y un clima espectacular, lo que ha contribuido a que seamos referencia turística mundial y tengamos enormes potencialidades para otras muchas actividades. Pero también tenemos que ser conscientes de cómo gestionar esas características para respetarlas y que sigan siendo virtudes. Nuestro territorio es nuestro elemento más estratégico y las leyes son esenciales para su protección, pero lamentablemente estamos asistiendo ahora mismo a un escenario de retroceso claro en la defensa de esos recursos naturales. La ley del suelo del Gobierno de Canarias, que precisamente vamos a debatir hoy, es uno de los mejores ejemplos. Una ley que no defiende un modelo definido y con unidad de criterios en lo fundamental para Canarias, que se ha aprovechado para liberalizar suelo rústico, que fomenta un modelo desarrollista, cortoplacista y subordinado a intereses económicos y que además se ha redactado sin un diagnóstico previo, sin participación ciudadana y sin ningún espíritu de diálogo. Ese no es el modelo que consideramos necesario en Santa Lucía, pero no es suficiente con que desde el Ayuntamiento lo tengamos claro, los objetivos y la dirección. También es necesaria la participación y la implicación colectiva y, por supuesto, una ciudadanía empoderada. Para esto seguimos apostando por estas jornadas y por otras acciones de información, de participación y de organización de la población. Durante esta semana vamos a compartir reflexiones sobre el territorio, el cambio climático y los océanos, la fauna salvaje, las aguas territoriales, momentos que nos ayudarán a estar mejor posicionados para afrontar los retos. Muchísimas gracias a los colectivos, a las asociaciones y a los ponentes que hacen posible estas jornadas y también a las instituciones que colaboran con el Ayuntamiento, como el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias. Bueno, pues durante la semana vamos a tener hoy la ponencia de la Ley del Suelo y sus repercusiones. Bueno, cuando venga el ponente ahora vamos a dar un poquito más detalle de lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Mañana miércoles, ponencia, debate, el cambio climático y los océanos. Quien va a impartir esta charla es un criollo aquí de Posiquieto, de Santa Lucía. Se llama Pepe Juan Castro y trabaja en el Departamento de Biología y profesor de la Facultad de Ciencias del Mar. Lo que expone es que en los últimos 30 años han desaparecido el 90% de las especies marinas. En nuestras manos está el detener esta situación. Él no habla de recuperar, sino de detener esta situación, ya que el 90% de las especies pues, han desaparecido. El jueves tenemos también un ponente, Eugenio Reyes, de la Federación Ecologista de Imagen, que va a hablar del decrecimiento económico y territorial.
El viernes, para los pequeños y para los mayores también, pues estará con nosotros Pascual Calacalagüí y habrá una charla sobre la aproximación de las labores de protección de fauna salvaje. Esto es hasta las 10 de la mañana y a las 11, pues suelta de tortuga marina. No solamente es la suelta de tortuga marina, como lo vemos, ¿no? Que es una diversión para los pequeños y para los mayores, sino es también un día de concienciación de las especies que tenemos que protegerlas, y que tenemos también un centro de recuperación donde trabaja la gente, y que de una forma o de otra ese día es la toma de consideración y de concienciación de los más pequeños, en que debemos pues preservar lo que tenemos. El viernes, también por la tarde, pues una ponencia que, incluso con los demás ponentes que van a estar en esta jornada, lo hemos consensuado, que es la soberanía de las aguas territoriales de Canarias. Cualquier país del mundo tiene 200 millas de aguas territoriales, nosotros solamente tenemos 12 millas. ¿Por qué? Bueno, ya el ponente lo hablará el viernes y dirá pues, las repercusiones que podemos tener, o que tenemos para conseguir esas 200 millas. Y no las tenemos porque ahora mismo somos un archipiélago de estado y no un estado de archipiélago. Entonces, por lo tanto, él dará más detalles del tema ese, ¿no? Don Ramón Moreno Castilla se llama. El viernes a las 9, observando las estrellas, a cargo de Astroeduca, aquí en Pozo Izquierdo, justamente en la plaza que tenemos aquí al lado. El sábado, caminata como hacemos todos los años en el litoral, donde aquí el ponente Juan Bolaño siempre nos acompaña, incluso muchas veces ni contamos con él, se nos entera porque ya hicimos el programa, pero bueno, siempre nos acompaña y pues nos ilustra un poco con todo el paisaje que tenemos, y incluso zonas que desconocemos que están en la salina, mucho antes de llegar a la salina, bueno, todo un sabio de la naturaleza, Juan Bolaño. Y el domingo, como no, la limpieza de playa, que participa con diferentes colectivos, tanto dentro del mar como fuera también en la playa, pues hacemos la limpieza como todos los años en este litoral. Pues empezamos la jornada y nos llega un poema de un país muy lejano, y viene de Bolivia. Lo manda el compañero Azarú Justé Albelo. Azarú Justé Albelo es una persona, un joven que justamente empezó esta jornada junto con el ayuntamiento. Tenía pues unos 15 años cuando empezó esta jornada. Ahora ya tiene unos 20 años y está pues haciendo su labor también del medio ambiente en ese país que se llama Bolivia. Y nos manda, como estábamos muy bien enterados de la jornada, nos manda un poema. Yo no sé si eres escritor o lo que fuera, pero bueno, es muy buena gente y es un luchador por nuestro medio ambiente. Y nos manda un poema y nos dice que si lo podemos leer, y yo gustosamente lo leo porque creo que no tiene desperdicios. Y nos dice lo siguiente: con motivo de la quinta jornada de litoral y medio ambiente, protegiendo nuestro litoral, lucha, resistencia y sueño. Nuestra tierra no se merece que la olvidemos, que la dejemos a la deriva, que ignoremos su manifestación de denuncias, que hagamos oídos sordos a su llanto. Aquella tierra que nos vio nacer, que nos vio crecer como personas humildes y solidarias, y que algunos acogió como natales propios y originarios. En esta, nuestra tierra canaria, la que nos cobija, desperfectos alborotos que surgen en otras tierras lejanas. En esta, nuestra tierra canaria, la que nos impulsa a ser partícipes en la resolución de esos alborotos. En esta, la que se merece que la defendamos con mantilla, cayorro y garrote en mano. No permitamos que los políticos de turno, defensores fieles de los intereses de la burguesía canaria, vendan nuestro territorio. No permitamos que nuestras hijas y hermanas trabajen como esclavas en un sistema neocolonial, servir al provecho de los que especulan con nuestra tierra. Protejamos nuestras raíces, nuestros valores socioculturales, protejamos nuestro entorno, nuestros recursos naturales, protejamos con fortaleza todo lo que nuestras abuelas y abuelos construyeron. Protejamos nuestro capricho de soñar con una tierra libre, una tierra que resiste aún, aunque desde dentro y fuera pretenden destruirnos ese hermoso y legítimo sueño. A salud, muchas gracias por este poema que nos ha ayudado. Bueno, y la jornada, no solamente la jornada, sino lo que van a tener en cuanto a lo que podemos hacer en los diferentes sitios que tenemos en Santa Lucía, como son los colegios, y no solamente en los colegios, sino lo que se hace en radio y televisión actualmente, que es concienciar a nuestra gente. Por ejemplo, hace 18 años que empezó lo que es a existir en nuestro municipio, los contenedores soterrados, a dividir un poco la basura, ¿no? A distribuirlo mejor. Pues de esa época, de hace 18 años a estas alturas, pues lo que se llevaban, por ejemplo, 100.000 toneladas al año al vertedero, actualmente
llevamos solamente 40.000, es decir que estamos llevando un 60% menos de basura al vertedero que hace pues 18 años. Ahí nos ahorraremos bastante dinero. Si pagamos a los vertederos ahora mismo 1 millón y algo de euros, pues nos estamos ahorrando otro 1 millón y algo de euros, que ese 1 millón y algo lo destinamos a educación, servicios sociales o cualquier cuestión que surja en nuestro ayuntamiento. En 18 años creo que habría que aplaudir y manifestar que nuestra gente pues creo que está haciendo las cosas bastante bien. No solamente por parte del ayuntamiento que batallamos para que esa gente tome conciencia, sino que la ciudadanía está respondiendo bastante bien. Vamos a seguir en esa batalla de concienciación para vivir en un mundo mejor, un mundo más limpio y que todos pues, podamos reflejarnos en él. Pues nada, vamos a empezar la jornada y mira, muchas gracias. Dale paso a Faustino. Don Faustino, como te quieras. Don Faustino García Márquez, arquitecto, bueno, es arquitecto todavía, pero ya está jubilado, todavía sigue siendo, todavía lo sigue teniendo. Actualmente también está una plataforma que trabajamos, porque yo también pertenezco a ella, diferentes colectivos y partidos políticos y sindicatos, que nos vemos con mucha frecuencia justamente por esta ley de suelo. Por esta ley de suelo, y no solamente la ley de suelo, sino lo que conlleva en todo el municipio a otros problemas que es más o menos pues, también de esa índole. Y ahí nos vemos y tratamos de hacer pues, diferentes actos, como recogida de firmas, actos en diferentes barrios que lo soliciten, como también se ha llegado a Estrasburgo en los problemas que tenemos con esta ley de suelo. Esperemos que se solucione. Pues ahí nos va a hablar un ponente que creo que tiene bastante experiencia en su haber. Como dije antes, es arquitecto o fue arquitecto de la Consejería de Política Territorial y Ordenación del Territorio. Trabajó en la Directriz de Ordenación General y del Turismo. Fue director general de Urbanismo y también director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible. Tiene más cosas, tiene más currículum, pero me ha dicho que basta, que no es suficiente. Bueno, Faustino, tienes toda la noche para ti. Toda la noche tiene 3/4 de hora para luego pues, abrir el debate con el público. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche con lo fresquito que se está ahí fuera y el airecito que corre, aunque no sea muy agradecido al pobre. Y al Ayuntamiento, por supuesto, de Santa Lucía de Tirajana por invitarme a participar. Intentaré en un rato darles una visión de lo que nos espera, a final de cuentas, que por si fuera poco lo que ya encargamos desde hace unos cuantos años, lo que nos espera en cuanto al desarrollo de nuestro territorio en los próximos años. La idea es tocar unos cuantos elementos clave de esta nueva ley que entra en vigor el próximo día 1 de septiembre y a continuación en el debate, si quieren al final, pues profundizamos sobre los temas que ustedes crean que son más interesantes o que son más relevantes para la vida de cada uno de nosotros. Bien. En primer lugar, vamos a empezar no por nuestro entorno inmediato, sino por nuestro pobre planeta. Estamos en un momento absolutamente crítico y no es catastrofismo, sino simplemente ser realista. Hay un consumo creciente de los recursos, se agotan diferentes recursos, el primero y el más llamativo es el petróleo, pero hay otros muchos recursos, sobre todo el agua, por ejemplo, que cada vez es más escaso. Hay un crecimiento demográfico imparado y que parece también imparable, el calentamiento global sigue avanzando, las guerras, las migraciones, el proceso de urbanización, sobre todo en países en vías de desarrollo, donde esa urbanización no es una urbanización, es una acumulación de chozas o de pales, etcétera, etcétera, como forma de una forma inferior, casi subhumana, de vivir. Ahí proliferan enfermedades que incluso habían desaparecido, como el cólera ahora
en el Yemen, o la vuelta de determinadas enfermedades, incluso en los países desarrollados. Hay una desigualdad cada vez mayor entre países ricos y países pobres, entre personas ricas y personas pobres. Cada vez es más amplio el sector de los que no pueden llegar a final de mes, en algunos países ni siquiera a final del día, y cada vez es más estrecho el sector que domina la mayor parte de las riquezas del planeta. La pobreza, el hambre, el paro son compañeros habituales nuestros. Por tanto, ya no cabe el decir vamos a cambiar este determinado aspecto. Lo que se está planteando en estos momentos en el planeta es la necesidad de un gran cambio, de un cambio integral. No se refiere solamente, y evidentemente hay formas políticas de hacer esos cambios, pero no se refieren a la vieja idea, entre comillas, de la revolución política, de la toma del poder por una determinada clase o un determinado grupo. Se refieren fundamentalmente a la necesidad de supervivencia del género humano y del planeta como la necesidad de un gran cambio. Ese cambio evidentemente tendrá unos matices políticos, pero lo que es fundamental es que seamos conscientes de que nos estamos jugando en estos momentos. En los próximos 10, 20 años nos estamos jugando la vida de los nietos de nuestros nietos, simplemente. Bien, y eso arrancó hace unos 60 años aproximadamente. En 1950 se da la fecha de lo que se llama la gran aceleración, el momento en que el consumo de determinados recursos y el aumento de determinados parámetros de la vida de la humanidad en este planeta se dispara. Fíjense cómo siendo 100 el valor, por ejemplo, de la disminución de los bosques tropicales en 1950, casi la hemos duplicado en el año 2006 aproximadamente. 2015 fue el último informe que hizo el World Wildlife Fund. La captura de peces marinos se ha multiplicado por 4,4 desde 1950 hasta el día de hoy. El transporte se ha multiplicado casi por 8 desde 1950 hasta hoy. La población mundial casi por 3, a pesar de todos los programas de limitación de natalidad, etcétera, etcétera. El dióxido de carbono, nuestro querido amigo causante del cambio climático fundamentalmente, se ha multiplicado también por 3 también desde 1950. El consumo de fertilizantes se ha multiplicado por 12 en estos años, con todo lo que significa de contaminación de aguas profundas, de quema, por así decirlo, de suelos productivos, etc. Y el uso del agua dulce, que dicen que será la causa de las guerras del futuro, se ha multiplicado por más de 3. Como consecuencia de todo esto, en el año 2007 necesitábamos ya un planeta y medio para producir los recursos que estamos consumiendo a la velocidad que los estamos consumiendo y para absorber los residuos que estamos generando. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente las generaciones futuras no van a tener esos recursos porque no los habremos comido nosotros, sencillamente. Y que si seguimos moderadamente a la velocidad a la que vamos, en el año 2050 será casi 2 planetas y medio los que necesitaremos para vivir los que vivan en ese momento. Y que solamente mediante una reducción radical de nuestro consumismo y de nuestra forma de consumir recursos, podríamos bajar nuevamente a ser los habitantes del planeta los que tuviéramos suficiente con ese planeta para producir nuestros recursos y para producir nuestros alimentos y nuestras necesidades y para albergar nuestros residuos. Bien, ¿cuál es la forma de reducir está inventado ya desde el año del cólera? Son 2, fundamentalmente. Una más antigua, el desarrollo sostenible, el desarrollo que simplemente permita seguir utilizando los recursos, sobre todo los recursos no renovables, permita seguir utilizándolos a las generaciones futuras y a los pueblos que necesitan desarrollarse, que necesitan sobrevivir y que necesitan consumir todavía parte de estos recursos no renovables para poder tener un nivel de una calidad de vida mínima, con el equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, y sobre todo con un concepto que no se nos ha metido todavía en la cabeza a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que nos llevamos pensando sobre este tema desde hace tantos años. Es que el planeta es limitado y los recursos son limitados también. Y por tanto hay que poner límites a nuestro consumo.
Había una frase célebre de Gandhi que le decía a los ingleses en los momentos, en el año 47, hace 170 años, en que se producía la independencia de India y Pakistán, les decía: ustedes, los ingleses, han necesitado todo un planeta para adquirir el nivel de vida que tienen. ¿Cuántos planetas necesitaría la India para llegar al nivel de desarrollo que tienen ustedes? Esa pregunta es la que todavía nos estamos haciendo, o nos están haciendo, sobre todo a los pueblos en vías de desarrollo, a los pueblos que nos creemos ya desarrollados. Eso significa que tenemos que cambiar, digamos, nuestra forma de vida, cambiar nuestra forma de enfrentarnos a nuestro propio planeta. Pasar del sobreconsumo en el que estamos ahora sumidos a la austeridad, en el que el consumo de los recursos no renovables, del petróleo y del gas, a las energías renovables, compartir los recursos con el resto de la humanidad y sobre todo no solamente con el resto de la humanidad, sino con las generaciones futuras. Pero vamos ya a hablar un poco de Canarias, a aplicar estos procesos a Canarias. Aquí tenemos un problema en cuanto al calentamiento global, en primer lugar, es que nuestra contribución al calentamiento global se produce por dos vías. Una, por la energía, la producción de energía y agua, en la cual producimos el 52,5% de nuestros gases de efecto invernadero, y otro, el transporte, con el que producimos el 34,5%. En total, el 87% de nuestros gases de efecto invernadero se deben a estos dos conceptos. A dos conceptos que son fundamentalmente difusos, que dependen no de una gran industria que podemos decir lo agotamos y conseguimos que rebajen un 20%, un 30% sus emisiones, sino a la totalidad de la población prácticamente. Necesitamos que la gente deje de emitir a través de los coches, etcétera, deje de emitir la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten, que consuma menos agua, que consuma menos energía. Los efectos, por otra parte, son determinantes. Ahí tenemos ante todo desde el punto de vista ambiental, pérdida de biodiversidad, erosión de suelo, desertización, pérdida de paisaje. Esa es la amenaza que tenemos. El incremento de plagas y riesgo de incendio. Hay dos elementos fundamentales, o tres, que nos amenazan. Uno es el cambio del clima en sí. O sea, se dice que el alisio está comenzando a virar hacia el este, que cada vez más tendremos calima, tendremos aire del Sáhara en lugar de aire fresco del nordeste, que por otra parte sigue subiendo el nivel de las aguas marinas, y que eso va a suponer, desde el punto de vista económico, que en un próximo futuro vamos a tener un menor atractivo turístico desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de los paisajes, desde el punto de vista de la seguridad, tanto meteorológica como sanitaria. O sea, las enfermedades de transmisión, sobre todo a través del aire, traído desde el este, evidentemente desde África hacia las islas, pueden hacer que esas enfermedades, no solo especies que ya están colonizando tanto el territorio como el espacio marino de las islas, sino también enfermedades empiecen a desarrollarse en las islas. Bien, desde el punto de vista social, la dependencia energética y alimentaria tan tremenda que tenemos significa que en un momento en el que pueda haber un incidente de tipo catastrófico, en el que las islas sencillamente puedan tener una dificultad de abastecimiento durante una semana o 15 días, será difícil que estas islas puedan sobrevivir en las mismas condiciones, me refiero a resistir en las mismas condiciones en las que estamos. O sea, nos estamos jugando una buena parte de nuestro futuro en el cambio climático, en cuanto desde el punto de vista económico, social y ambiental. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, somos un archipiélago geográficamente africano, que deberíamos estar inmersos en una labor de solidaridad y de desarrollo con esa África cercana, y no terminamos tampoco de arrancar con ese programa, con una gran población. Si no contamos
las áreas de cumbres por encima de los 1.200 metros, si no contamos los espacios naturales protegidos y si no contamos los terrenos con pendientes mayores del 30%, Gran Canaria tiene una densidad de 1.650 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es una densidad urbana. O sea, el espacio en el que nos movemos nosotros diariamente, que es la franja costera, en medio de la cual estamos, la parte del norte y el sur, ahí estamos en una ciudad. O sea, esta isla no es una isla, esta isla es absolutamente una ciudad. Tenemos, en el archipiélago en general, tenemos una densidad, eliminando estos espacios no utilizables o no utilizables habitualmente, tenemos una densidad similar a la Comunidad Autónoma de Madrid, contando ella evidentemente de una forma completa de su territorio, o sea, que es la mayor densidad que se da en el Estado español. Pero tenemos, sobre todo, no podemos compararnos tampoco con esas comunidades autónomas porque tenemos una biodiversidad única y singular. Y tenemos una enorme dependencia. El 95% de nuestra energía y de nuestra agua se produce con productos fósiles que son importados en el 95%. Y los alimentos en el 90% son importados también del exterior. Tenemos una tasa de desempleo del 24,3%, que llega al 48% para los menores de 25 años, unos salarios que no llegan al 84% de la media estatal, una pobreza del 28,5%, unos beneficiados de dependencia que son 1/3 de la media del Estado, el sistema sanitario peor valorado del Estado y unas enormes desigualdades. A nivel de islas, hay islas que tienen el doble de riqueza de valor añadido bruto que otras. Concretamente, creo que es el Hierro con respecto a Lanzarote. Y la solución, nos dice el gobierno, está en la ley del suelo en concreto. Entonces hay que recordar una frase que está en el decreto de Puerto Franco del año 1852 y decía victorioso el señor Raúl Murillo: declárense puertos francos las Islas Canarias y todos estos inconvenientes desaparecerán. Apruébese una ley del suelo y todos nuestros problemas desaparecerán. Veremos cómo no solo no desaparecen, sino que van a aumentar notablemente. Esta es nuestra biodiversidad: 22.700 especies, 3.800 de ellas especies endémicas, 146 espacios protegidos que cogen el 40% de nuestro territorio, 2 espacios patrimonio de la humanidad, 220 zonas de especial conservación europea, 7 reservas de la biosfera, 4 parques nacionales. Bien, yo creo que no hay ningún territorio, por supuesto en el Estado español, pero tampoco en Europa, que tenga una riqueza como la que nosotros tenemos, un patrimonio natural como el que nosotros tenemos. Pero vamos a ir a una isla en particular, a la primera isla que fue declarada en su totalidad como reserva de la biosfera por la UNESCO en 1993, Lanzarote, que tiene un parque nacional y está considerada también como una isla ecológica preocupada por su equilibrio, por su sostenibilidad. Bien, esta es la foto del boom inmobiliario en Lanzarote. El consumo de cemento en Lanzarote en el año 1994 era del orden de los 70.000 toneladas al año, poniéndole un valor 100. De 1994 al año 2000, en 6 años, se multiplicó por 3,3 el consumo de cemento. Se mantuvo ahí hasta el año 2007 y en el año 2008 ya cayó en picado. Empezó la crisis inmobiliaria y actualmente está en la mitad del consumo de cemento que había en el año 1994. Esta es quizás la forma más gráfica de dibujar lo que es una burbuja inmobiliaria, el consumo de cemento. Esta es la consecuencia inmediata, o sea, el paro. El empleo en construcción subió en Canarias, esto ya es en el conjunto de Canarias, no solo en Lanzarote, subió al doble entre 1997 y el año 2005. A continuación, por supuesto también por efecto de la crisis, empezó a bajar
y ahora mismo está en el 63% del empleo que daba la construcción en 1994. Es otra radiografía de lo que puede ser una burbuja inmobiliaria y sus consecuencias, no solo económicas, sino sobre todo sociales. Y esta es la radiografía nuestra radiografía quizás más impactante, la de la generación que más territorio ha consumido en la historia de Canarias. Somos nosotros. Fíjense, estamos hablando solamente de 15 años, entre 1987 y el año 2002. En esos 15 años, La Gomera, Tenerife y Lanzarote consumieron el 50%, aumentaron en un 50% la superficie de terreno que habían urbanizado y edificado en los 500 o 600 años de historia anteriores. O sea, todo lo que se construyó en Lanzarote desde que llegó Juan de Betancourt en el año 1404, si no recuerdo mal, hasta 1987, se multiplicó por 0,6, se aumentó un 60% en los 15 años posteriores a 1987. En el caso de Fuerteventura se multiplicó por 3, sencillamente. O sea, lo que se hizo en Fuerteventura también, Juan de Betancourt aparcó por allí aproximadamente en esa misma época, desde Juan de Betancourt hasta 1987, 100, desde 1987 hasta 2002, en 15 años, 170 más aumentado a los 100 anteriores. Gran Canaria, en eso la pobre, dentro de lo que cabe, solo aumentó un 20%, sigue siendo una salvajada. O sea, en 15 años, el 20% de lo que se había hecho en los 500 años anteriores. Perdone, pero se me acaba de caer el agua. Mientras no llega al ordenador, no hay problema. Como consecuencia de todo ello,